Drácula, clásico de Bram Stoker y uno de los libros más populares de la literatura inglesa, publicado originalmente el año 1897. Basado en un personaje real, Vlad Tepes el Empalador, la película gozó de su primera adaptación cinematográfica el año 1921. Un año más tarde, el cineasta alemán Friedrich Wilhelm Murnau dirige Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, otra adaptación del clásico de Bram Stoker, y lo demás es historia. Con la película de Bela Lugosi y la serie de películas protagonizadas por Christopher Lee, se acaba de consolidar el personaje en el imaginario colectivo y lo convierte en uno de los vampiros más populares de la historia del cine y de la literatura. El año 1992, el cineasta ya consagrado Francis Ford Coppola decide dirigir su adaptación del clásico llamado Bram Stoker's Drácula. Protagonizada por un elenco de estrellas: Gary Oldman como Drácula, Winona Ryder como Mina Murray, Anthony Hopkins como el profesor Van Helsing y Keanu Reeves como Jonathan Harker. Contó con un guión de James B. Hart. Sigue la historia clásica del personaje, tal y como la hemos visto en todas las adaptaciones previas del clásico, pero añadiendo el elemento más novedoso de esa adaptación, que será la relación que se desarrolla entre el personaje de Winona Ryder, Mina Murray, y Drácula. Como director de fotografía tenemos a Michael Ballhaus, una virtuosa fotografía la de Drácula, director de fotografía de otros clásicos y de grandes películas de Martin Scorsese, como lo podrían ser uno de los nuestros, La Edad de la Inocencia o Gangs of New York. La película se llevó 3 Oscars, 3 premios de la Academia, por diseño de vestuario, mejores efectos y efectos de sonido y mejor maquillaje. El director es Francis Ford Coppola, no necesita presentación, todos sabemos quién es. Viene de una década prodigiosa, que han sido los años 70, en la que dirige El Padrino 1 y El Padrino 2, The Conversation, inspirada en la película Blow Up de Michelangelo Antonioni, y Apocalypse Now. Todas ellas son películas adultas. Hay una voluntad de director demiurgo, como lo fue Stanley Kubrick, que logra un resultado incontestable con esas primeras películas a nivel visual, de grandeza, y que se convierte en un director importantísimo en la década de los 70, que a pesar de venir de la serie B con Roger Corman, Demencia 13 y títulos un poco más raros, acaba convirtiéndose en el director de referencia de los años 70. Características como el montaje paralelo, los encadenados, un ejemplo en Apocalipsis Now cuando se convierten esas aspas de helicóptero en el ventilador. Esta serie de elementos lo irán caracterizando y los llevará a su máxima expresión en Bram Stoker's Drácula. Es una celebración plástica, imágenes que se funden, todo un resultado de un director que apuntaba a ser el sustituto o de gozar la misma libertad de la que disponía Stanley Kubrick, y acabó no de la misma manera. El año 1981 dirige un musical, One from the Heart, y con su productora que había fundado esos mismos años, después del éxito de sus primeras películas, y se convierte en un total y absoluto fracaso. Tiene que cerrar la productora, tiene que dejar de hacer los proyectos que le vienen en gana, pierde la confianza de las demás productoras, de las majors, y le llegan algunos títulos interesantes, como lo podrían ser Rumblefish o The Outsiders, ambas del 1983, pero no vuelve a ser el mismo en todo ese tiempo de películas y proyectos siguientes. Hasta que el año 90 llega con El Padrino 3 y el 92 Bram Stoker's Drácula, que serán 2 éxitos de taquilla que volverán a situar a Coppola en el ojo público del que había salido estos años anteriores, tras el fracaso de su musical. En esa adaptación de Drácula volvemos a verlo, como lo comentaba antes, este elemento de fundidos, de su gusto por la transparencia, los colores, el mundo onírico, unos encuentros visuales que desde el punto de vista del encadenado, de la transparencia, es lo más destacado que ha hecho Francis Ford Coppola en toda su carrera. La película encuentra referentes visuales tanto en la misma filmografía de Coppola, en escenas como la podría ser la mítica del bautismo en El Padrino,
que alterna esa escena de violencia y de celebración, que hay una escena casi idéntica aquí en Bram Stoker's Drácula, en la que se casan el personaje de Keanu Reeves y Winona Ryder, mientras hay un baño de sangre protagonizado por Drácula, que está matando la amiga del personaje de Winona Ryder. Otros referentes en cineastas como Akira Kurosawa, en los primeros minutos, en la parte ambientada en el 1462, o Luchino Visconti, en una referencia clarísima al director. Hay un plano homenaje a El Gato Pardo. Vemos al espejo Keanu Reeves afeitándose y vemos por detrás a Drácula, que no se puede ver en el espejo porque al estar muerto no se refleja, que ya había referenciado el mismo Coppola en 1990 con El Padrino 3. Ahí encontramos esa serie de encadenados característica de Coppola que, como ya he dicho, pocas veces se ha hecho mejor, la verdad. Es un trabajo impresionante en ese sentido. Así, para acabar, me gustaría presentar 5 recomendaciones relacionadas con el mundo de los vampiros. Y esas son Nosferatu, de Frederick Wilhelm Murnau, que antes la comentaba. Nosferatu también, el remake dirigido por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski. Vampire, de Carl Theodor Dreyer. Drácula, de Bela Lugosi. Y Drácula o Spanish Drácula, también estrenada en 1931. Una curiosa anécdota es que este mismo año acaba de implantarse en 1927 el sonido en el cine, están dudando, doblajes, no había tenido mucho éxito y deciden grabar la misma película, con el mismo guión, el mismo decorado, el mismo vestuario, pero con actores españoles. En vez de Bela Lugosi tenemos a Carlos Villarías y al final se logra un resultado muy notable, una película distinta, incluso se podría considerar superior al clásico de Bela Lugosi. Pues los elementos de terror, de suspense, están más trabajados. Al tener menos presupuesto tiene que ser todo más sutil y creo que logra un resultado muy interesante y que recomiendo a todo el mundo a verla. Dicho todo esto, aquí acaba ese primer programa. Muchísimas gracias. Creo que ya ve un poco la dinámica del proyecto, de la idea. Y la idea es eso, mensualmente, semanalmente, dependiendo del apoyo que vaya recibiendo, ir, ir llevando análisis de películas, de contexto fílmico, recomendaciones con otros títulos de otros grandes directores. Muchísimas gracias.